Diego Marín se ha instalado en Valparaíso. Su madre acaba de morir y él busca resolver su futuro incierto. Un encuentro con un profesor le inspirará a escribir Ciudad Café, un éxito rotundo que 10 años después le asfixia hasta la falta de inspiración en la ciudad de Nueva York, que es ahora donde vive. El vuelo del hombre, Benjamín G. Rosado. Bienvenido. Bueno, primero, felicitarte por el premio Biblioteca Breve 2025. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Siempre hay expectación cuando se va a conceder un premio y primero hay curiosidad y luego una vez que se otorga el premio la curiosidad se duplica porque quieres saber qué hay dentro del libro. Claro, y en este caso se triplica, ¿no? Porque el ganador ha sido un perfecto desconocido dentro del mundo literario. Y sí, bueno, me hace mucha ilusión porque, claro, un libro como este, que tenga el trampolín que supone, ¿no? El espaldarazo de un premio de esta categoría, pues hace que pueda llegar a mucha más gente o que mucha más gente al menos pueda oír hablar del libro. Cierto, y despiertes más la curiosidad, por supuesto. Hablábamos de Ciudad Café. Cuéntame, ¿quién es el protagonista de esta historia? Pues mira, El vuelo del hombre es un libro de libros, hay muchos libros dentro de este Cierto. libro. Y uno de ellos, que funciona de alguna forma como detonante de todo lo que sucederá después, es una novela titulada Ciudad Café, que es la que escribe el protagonista en extrañas circunstancias y que le convertirá en un escritor de fama mundial. Esta novela existía parcialmente porque escribí una novela con 20-21 años que tenía ese título, aunque no la acabé. Yo creo que debí de reunir unas 50-60 páginas y no iba de un piloto que sobrevuela arcanos paisajes en Latinoamérica, sino de un camionero, esta es la novela original, que recorre todo el continente americano y acumulando una serie de experiencias, ¿no? Entonces, como esa novela iniciática no me reconocía, por decirlo así, en esa novela, me pareció oportuno reciclarla en la forma simplificada de un libro dentro de un libro que además le sirve a su protagonista para coronarse como escritor. Entonces ese es el arranque, un libro que estaba fuera, que de repente está dentro y que hace que el protagonista se convierta en un escritor que además gana un premio. O sea que el juego de espejos es infinito. El juego de espejos y casi un puzzle, no sé si te ha costado mucho encajarlo. Muchísimo, además me encanta que digas lo del puzzle porque realmente yo no creo que la novela entrañe dificultad de comprensión, creo que todo está como, o al menos he trabajado para que todo esté como muy clarito, ¿no? Y muy fácil de asumir, pero tiene muchas capas. Tiene muchas capas. Entonces, claro, lo primero fue como cuando te compras esos paisajes de 10.000 piezas, ¿no? Y lo primero es poner el marco, saber hasta dónde quieres llegar y quieres contar, y luego ordenar las fichas por colores y luego por formas y tal. Entonces, y entonces así, ha sido realmente un rompecabezas totalmente que llegó a agotarme y en un momento dado abandoné el libro cuando tenía 600 páginas, ahora tiene la mitad. Porque no tanto porque no supiera cuál era el paisaje resultante de ese puzzle, sino porque ya intuía que terminar de hacerlo iba a requerir un esfuerzo que yo en ese momento no estaba dispuesto a dar, porque, como digo, ¿no? el libro plantea permanentemente un pulso entre la literatura y la vida. Totalmente. Y en ese momento la vida llamó a mi puerta y yo tuve que dejar la literatura y empezar a vivir, que es lo que de alguna forma termina siendo el protagonista de este libro. La vida y la literatura, el protagonista, voy a tirar ahora por aquí por Sara. Él está en Nueva York, trata de buscar una inspiración para su segunda novela, que ahora hablaremos también de la primera y la segunda, y conoce a una mujer, Sara, que se enamora de ella y digamos que la literatura vuelve a ser un segundo plano. Era muy interesante, es lo que yo llamo los ecos de este libro, que son cosas que están por debajo, que no tienen que entenderse o que no tienen que resonar demasiado, pero que marcan un poco el ritmo y generan esas como vasos comunicantes en situaciones, ¿no? Entonces, el libro tiene 3 partes, y está dividido en 3 partes. Sí. La primera y la tercera están centradas en el libro, porque se escribe, qué lleva a alguien a escribir y las consecuencias de la fama. Y la segunda, y ahí va un eco, como quiera que el protagonista se enamora y empieza a vivir, no puede escribir, se le agotan las palabras. Entonces esa es la reflexión, porque cuando yo me tiré 2 años o 2 años y medio escribiendo el primer borrador de esta novela, la primera conclusión que saqué
es que lo que uno escribe nunca es lo que pasa, sino lo que no puede ocurrir porque uno está encerrado y se lo está perdiendo. Entonces, claro, él se está perdiendo la segunda novela que todo el mundo espera, pero está viviendo la vida soñada. Que casi es mejor, ¿no? Desde Sin luego. el casi. Por eso digo, yo siempre digo que ante esa elección yo no tengo la menor duda. Me parece muy satisfactorio, muy satisfactorio y muy tentador vivir en ese estado de embriaguez literaria y respeto a los escritores que viven en ese estado y los admiro, ¿no? Pero me parece que es un mundo de fantasía que es cojonudo para que le funcione, pero mi elección siempre es el mundo real. Me gusta mi vida y por eso cuando hay mucha gente que ahora me ha dicho con el premio te va a cambiar la vida, digo, espero que no. Bueno, igual, ahora tiro por el otro lado, igual empiezas a notar la presión cuando pase un tiempo, a no ser que tengas ya otra novela casi, esa presión de una continuidad, porque claro, tú te has abierto ahora al mundo de la literatura, aunque periodismo también es literatura, pero bueno, literatura en un libro. De repente van a aparecer muchos lectores que te van a seguir y luego te van a esperar y ya te conocen y quieren algo mejor. Claro, pues pero ¿qué te puedo decir? La presión la he tenido siempre, ¿eh? No solo con el premio, porque soy bastante machacón conmigo mismo. Y respecto a la segunda novela, pues todo lo que puedo decir es que tengo una pila de documentos en mi escritorio que piden salir, piden que los ordenen, sobre todo. Entonces, aunque no tengo un método riguroso de trabajo, tengo algunas pautas que me funcionan para empezar a entrar en ese, no quiero decir trance, ¿no? Pero colocar la cabeza para empezar a escribir. Y entonces, el primer paso es empezar a imprimirme, como ya he hecho, tesis doctorales, absolutamente peregrinas, sobre temas que quiero tratar, pero que llevan la perspectiva de asuntos que me interesan al límite. Me las imprimo, algunas están en inglés, algunas me las traduzco como puedo y eso me coloca la cabeza en un estado como muy receptivo, ¿no? Lo segundo es empezar a leer libros que he leído 30 veces de ensayos de narratología de Genet, de Chapman, todo eso, o sea, que hablan de los niveles literarios y tal, que son un poco como droga dura para meterse, ¿no? Pero que, insisto, siguen como una pastilla que te mete en trance. Y lo último, escuchar música minimalista que ya termina de rematar la faena. Entonces, cuando ya tengo la sensación de haber perdido todo el norte, toda noción, ahí es el momento de empezar a contar las cosas. Cuando me noto que he perdido todo contacto con la realidad. El origen del lenguaje, el profesor Castro, el canto de los pájaros. ¿Nos parecemos tanto? Pues no sé si nos parecemos a los pájaros. Desde luego, lo que sí es cierto es que la metáfora del canto, la melodía como origen del lenguaje es preciosa. Es decir, siempre se os ha dicho que el origen del lenguaje fue la palabra, ¿no? Sí. El origen del lenguaje, discúlpame, siempre ha sido la necesidad de comunicarse a través de señales de humo, exacto, de gestos, de gruñidos. Exacto. Y el hecho de que estas teorías científicas que han descubierto que compartimos un gen con los pájaros, que está involucrado en los pájaros, en el canto y en los humanos, en su capacidad para comunicarse a través de la palabra, hace que ese trasvase genético que pudo funcionar quizá a modo de imitación o de robo genético, pues nos pueda dar algunas claves de por qué empezamos a hablar y cómo continuamos haciéndolo, ¿no? Porque por mucho que pensemos que tenemos a nuestro alcance todas las herramientas posibles y necesarias para comunicarnos bien, el lenguaje es limitado y creo que el origen de la mayoría de nuestros problemas es que no sabemos expresar lo que nos pasa. Y ya no digo verbalizar, digo tener la idea de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Convertirlo en una palabra o ser capaces de desarrollar eso que nos causa dolor, ¿no? Y en el fondo, si te fijas, en el libro que plantea esa alocada teoría sobre el origen del lenguaje, tiene una aplicación real en las relaciones de pareja, ¿no? Porque de las dos historias de amor me refiero del libro, ¿no? No es que tenga un consultorio privado para atender de pareja. De momento no tengo eso. Y entonces, si te fijas, esa incapacidad de comunicar no exactamente lo que quieren, sino quiénes son, es lo que hace que en los dos casos, en las dos historias de amor, haya una revelación de la identidad que es absolutamente sorprendente, porque han estado compartiendo su vida con personas que no sabían que eran como son. Exacto. ¿Quién es el antagonista de esta historia? El antagonista de esta historia, qué buena pregunta. Pues supongo que
que Diego es el protagonista y su propio antagonista. Y es fácil verlo así, no porque quiera responder de manera rápida, atropellada, porque su reflejo en el espejo es Lucho. Y de ahí también aquí la pérdida de noción respecto a quién es quién, que es lo que ocurre un poco al final del libro, ¿no? Sí. Entonces, el antagonista de Diego es el mismo y por eso es él el que experimenta el mayor cambio del libro. Es decir, hay una metamorfosis. El Diego del principio no se parece en nada al Diego al final. Tampoco se parece Benjamín del principio al final. Desde que empiezas, desde que decides no dedicarte a escribir, sino desde que decides empezar a escribir hasta ahora mismo, aprovechando lo que acabas de decir. Sí. Esta novela la empecé hace mucho tiempo, permaneció casi 4 años en un cajón y me han pasado muchas cosas. Entonces, claro que he cambiado. Creo que el hecho de haber recuperado el libro del cajón después de tanto tiempo y leerlo con la mirada de un tercero, con esa mirada de extrañamiento de quien no se acuerda de lo que ha escrito, creo que me ayudó a entender el libro de otra manera y quizá a mejorarlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese tono un poco ingenuo a veces, esa voz un poco torrencial picaresca tan característica de los escritores principiantes, me parecía que era un aliado de la causa, me parecía que era una forma de contar las cosas, como digo, cándida y ingenua, en el buen sentido, ¿no? Y luego, como quiera que en ese tiempo he seguido escribiendo y he digamos, profundizado, no diré en técnicas de escritura, ¿no? Pero sí en formas de contar, pues he sido capaz de reconducir todo lo que tenía ese libro de gran Everest indomable, ¿no? El original era demasiado. Y he sido capaz de lidiar conmigo mismo y de ver lo que se podía sacar de ahí y ponerlo en la forma simplificada de un libro de 370 páginas, que no está mal, pero no son las 600 originales. Afortunadamente para muchos, Desde para luego. otros no. El gen, ¿cómo surge? Porque lo tenías en un cajón, pero ¿cuál fue el principio? ¿El gen? Sí, el origen de esta novela. El origen. El origen fue que leí en un periódico la noticia del hallazgo del FOXP2 en un grupo de científicos. Entonces me pareció alucinante, ¿no? Que todas estas teorías innatistas sobre el origen del lenguaje, que decían que teníamos algo en nuestra cabeza anterior a la adquisición o aprendizaje del lenguaje, de repente, toda esta gente a la que habían defenestrado, ¿no? Y a la que habían ridiculizado, ¿no? Chomsky entre ellos, ¿no? Y fíjate que Chomsky, porque tuve ocasión de entrevistarle y preguntarle por FOXP2, no es muy optimista respecto a los resultados del FOXP2, pero bueno, no deja de ser una novela y todo lo que cuento es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que se lleva a otro nivel, ¿no? Entonces, en ese momento yo ya estaba pensando dándole vueltas a quiero escribir algo, pero sobre todo porque escribir merece la pena invertir tanto tiempo en algo. Entonces, claro, el hecho de escribir un libro que de una manera muy sutil, tangencial, abordara la cuestión del origen del lenguaje, dije, bueno, pues esto no está mal, ¿no? Empezar como por el principio de los principios, a ver si encuentro una respuesta, pues me pareció sobre todo estimulante. Aviadores que aspiran a contar historias y escritores que no consiguen alzar el vuelo. Según te estaba leyendo, me iba al Principito. Bueno, es que eso que dices, claro, me parece súper bien traído, porque cuando acabé el libro, es que el libro tiene algo como el estilo, ¿no? La forma de contar, una cosa como un poco naif, primitiva, con sus trampitas. Por ejemplo, yo no escondo pues ciertos recursos que tienen que ver con personajes arquetípicos, es decir, funciona como en sentido no estoy inventando nada, no sé cómo decirlo, ¿no? Está todo montado de una manera que creo que puede satisfacer la curiosidad, pero yo no estoy escribiendo este libro diciendo os vais a cagar, voy a reinventarlo todo, no, es alguien que se asoma a la literatura sabiendo que puede descubrir cosas que llevan mucho tiempo ahí, ¿no? Y cuando la acabé dije, pues ¿a qué género podría escribirse esto que acabo de escribir? Y me salió la novela bizantina de aventuras de este protagonista que va superando una serie de pruebas en busca de un amor idílico y tal igual, ¿no? Y me dio mucho miedo, porque dije, ¿quién leches va a comprar hoy que me expliquen en qué librería de España hay una balda que pone novela bizantina de aventuras? Sí. Digo, esto está condenado al fracaso. Entonces mi mujer, cuando terminó de leerlo, me dijo, ¿eres consciente de que acabas de escribir un Principito para adultos? Y además de parecerme acertadísimo, como todo lo que dice mi mujer, me pareció que me consolaba.
Era Claro. ostras, igual no me he ido tan lejos, ¿no? Y tiene un poco de eso, ¿no? O sea, es este personaje que viaja mucho, que en cada sitio como que va sacando sus propias conclusiones y, en fin, viaje desde las alturas, perdón. Desde las alturas, no, perdón tú. Diego Marín está inspirado en un personaje real, ¿no? Diego Marín Aguilera. Cuéntame tú. Pues es que, por alguna extraña razón, he sido bastante rápido a la hora de bautizar a los personajes. He tenido claro, bien por referencias personales, bien por esa cierta eufonía que me gusta de algunos nombres o lo que fuera, y terminé el libro y el protagonista no tenía un nombre. Había barajado varias opciones, casi todas nombres y apellidos agudos, que por esa cosa del disparo, ¿no? Que parece que se disparan y que es aquí estoy yo, pam, pam, ¿no? Y llegué a plantearme realmente la posibilidad de que no tuviera un nombre y no sería el primero la primera novela en la que esto ocurre, ¿no? Me parecía un poco arriesgado como primera novela plantear ese reto, una novela que ya tiene algunos puntos de exigencia, ¿no? Y entonces, bueno, le di vueltas y mientras estaba repasando mis apuntes, porque claro, yo quedé absolutamente cautivado por todas estas historias de los pioneros de la aviación, por supuesto por la historia de Santos Dumont adelantándose a los hermanos Wright como pioneros de la aviación, y otros tantísimos, ¿no? Como Amelia Earhart, o sea, que todos aparecen de alguna forma, los Wright, Amelia Earhart, Santos Dumont, pero es que realmente podría haber escrito la historia de 100 pioneros porque, o sea, El Carnaval de las Águilas, la película esta de Robert Redford, de cómo esos primeros pilotos se jugaban la vida, la he visto 15 veces, absolutamente fascinante, ¿no? Y de repente cayó en mis manos, casi por casualidad, la historia de un tipo llamado Diego Marín Aguilera, que vivió en Coruña del Conde, un pueblo de Burgos, y que a finales de 1793, creo, estoy tirando de memoria, pues se lanza por una colina con un armazón hecho de plumas, madera y no sé qué. Hierro. ¿Y cómo? Hierro. Hierro, efectivamente. Y así como si hubiera copiado unos bocetos de Da Vinci, ¿no? Y se tira y creo que consigue recorrer como el equivalente a 200 metros. Esto está documentado de la manera que se documentaban las cosas que ocurrían en esta época, ¿no? Y entonces, claro, tiene esa cosa quijotesca que también está en el libro, ¿no? Y ese afán por asomarse al abismo y dar el salto, que dije, ya tengo el nombre. Y además quería que fuera un homenaje, pero en el libro no se explica, es decir, esto se explica fuera. Y era pues un homenaje velado a alguien que yo creo que del que muy poca gente ha oído hablar. La música es muy importante en tu vida. Muy importante, pero como no quería que nada de mi vida estuviera reflejado en este libro, me cuidé mucho, salvo 2 o 3 ejemplos, que es cuando asisten a una función de una ópera de la ciudad muerta de Congo en el Metropolitan de Nueva York, y creo recordar que un área de Händel, que le recuerda a su madre, no hay nada más, porque mi vida es música y mucha música clásica. Ahora bien, sin ser un experto ni compositor, aunque con cierta formación, estudié 6 o 7 años de piano, sí que en mi cabeza y de una manera muy intuitiva la partitura pauta la página, eso lo tengo clarísimo. Y pauta la página en la forma en la que el libro tiene 3 partes que se parecen mucho al planteamiento de una sinfonía, de los movimientos de una sinfonía, al ritmo de algunos pasajes, sobre todo en el desenlace, que es una especie de crescendo brutal, y luego al desarrollo motívico, que es lo que podemos decir los leitmotivs, ¿no? Es decir, algo de repente aparece en la página 3, que parece como expuesto, de repente se recupera en la 15, aparece más tal, y entonces la idea se reexpone, se reelabora, se mezcla con otra. Entonces, evidentemente esto no tengo una teoría, ni tengo un método riguroso, simplemente que he escrito esta novela un poco de oído. Y por eso creo que tiene una textura musical, que tiene una sonoridad. Y, en fin, bueno, en mi cabeza cada parte tiene una música muy concreta, pero porque a mí me ayuda. Pero creo que, y esto lo decía por ejemplo Thomas Mann con La Montaña Mágica, ¿no? Tú lees La Montaña Mágica y te das cuenta de que hay una sinfonía ahí dentro, ¿no? Y sobre todo en eso, ¿no? Cómo los temas los recoge, los expone, luego vuelven a aparecer, luego están modificados. Y eso que creo que si te lo planteas en términos estrictamente narrativos o literarios es muy difícil, porque cómo te pones tú a decir, bueno, que esto lo quiero contar. Cuando lo piensas en términos musicales es más fácil. Lo tienes en la cabeza. La música está en los pájaros. Claro. Los pájaros, probablemente si hablamos del origen del lenguaje y somos capaces de demostrar que lo primero que aconteció en la primera forma de comunicarse tuvo que ver con una suerte de melodía cantada,
los pájaros fueron los precursores, y de ahí que este Khalid Grijalva como protagonista de los primeros capítulos de la novela, y que el personaje salga a la búsqueda de esta rara especie que recorre 14.000 kilómetros desde la tundra ártica hasta la Tierra de Fuego para anunciar el verano austral y todo esto. Y sí, son los contenedores de esa primera necesidad de no solo contar algo, sino contarlo de una forma bella, ¿no? Porque podía haber sido un rugido, ¿no? Claro. Pero el canto de un pájaro, aunque los hay horribles, tornadores, el canto de un pájaro es esa manera encapsulada de comunicar algo y que a la vez nos resulta bella de escuchar, ¿no? Así es. Hay escritores que eligen serlo y otros que lo son a su pesar. ¿Tú qué clase de escritor eres? Diría que el segundo. Diría que el segundo, a pesar de que no puedo estar más contento, orgulloso de haber recibido el premio, ¿no? Es decir, el premio bibliotecario. De hecho, es algo que me cuesta creer todavía, me tengo que dar pellizcos, ¿no? Pero cuando me han preguntado sobre el posible paralelismo entre el protagonista del libro, Diego Marín, y yo, creo que la diferencia fundamental es que Diego está dispuesto a cualquier cosa por ver su nombre en la portada de un libro, y yo he retrasado por miedo, por lo que tú quieras, ese momento todo lo posible. Hasta el punto de que si estuviera en mi mano ese tipo de varita para obrar eso, no me importaría nada firmar este libro con seudónimo, pero de verdad, absolutamente nada. Y bueno, y estoy encantado de las consecuencias que tiene este libro, encantado de que me entrevisten y de la promoción y todo lo que haga falta. Es decir, haré lo que sea necesario para que este libro pueda llegar al mayor número de lectores. Ahora bien, no encajo muy bien en ese tipo de perfil de escritor que ansía el reconocimiento, la fama, que le gusta hablar de su libro. O sea, no tengo ese punto umbraliano, digamos. Bueno, cada uno es como es. Hay una cosa, para terminar, que no quiero que se me olvide, que me ha parecido muy bonita, que es conformar una biblioteca de ejemplares que no haya leído nadie nunca. Claro. Eso se me antoja, libros que van a publicarse, libros que escribes para ti mismo. Claro. ¿Qué otra opción hay? Claro, es recogiendo el guante de la anterior respuesta, ¿no? Sí. Es decir, aunque te parezca mentira, el hecho de tener el libro como lo tuve en un cajón 4 años, tú dirás, bueno, te debió ser una tortura. ¿Qué va? Es lo más reconfortante del mundo, es como pertenecer a un club privado. Tú tienes la satisfacción, claro, tú tienes la satisfacción de haber escrito algo. No te voy a decir que yo pensara que era un libro fantástico, maravilloso, pero estaba de alguna forma conforme con lo que había escrito, si no lo habría terminado, claro. ¿No? Y el hecho de no tener que dar explicaciones, que esté ahí, pues es como que satisface una parte de tu cabeza, y dentro de ti dices, es que pertenezco al club privado de los Barleby, ¿no? Un poco de los Barleby. Y bueno, pues esta historia, tengo una personal tendencia a las historias que pues Barlebys, ¿no? O lo que se cuenta en La sombra del viento, o por ejemplo Fuenquinos con la biblioteca de los libros olvidados. Esa cosa de libros descarte, libros desaparecidos, libros que se escriben para que solo los lea una persona, me parece como idea súper tentadora, y puede que venga también de haber tenido un pasado como ghostwriter, ¿no? De haberme dedicado a escribir libros para otras personas, porque de alguna forma me sentía muy cómodo en esa sombra de poder hacer cosas. Es verdad que con unos parámetros muy concretos, ¿no? No podía hacer lo que quisiera, ¿no? Claro. Pero me resulta extraordinariamente gozoso poder escribir de algo sin tener que firmarlo. De verdad, es una cosa que recomiendo. Pues El vuelo del hombre, yo celebro que lo hayas sacado de ese cajón y de haberlo podido leer, y bueno, y este premio. Así que, Benjamín, un placer. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias.